Un mundo en necesidad clama por una luz. En medio de la incertidumbre, procura la paz. Este es el tiempo para la iglesia de despertar y levantar la voz. Este es el tiempo de ser la columna y baluarte de la verdad. Este es el tiempo de ir y hacer discípulos hasta el último de la tierra. Daniela, bienvenida. Buenos días. ¿Quieres saludar? Damos gracias al Padre por este tremendo tiempo donde Él nos convoca, ¿no? Somos convocados por Él y ciertamente, como dice esta adoración, estamos aquí para darle gloria y para hacer su nombre grande. Amén. Ese es nuestro propósito y gracias porque el Señor nos hace parte de esto. Amén. ¿No? Nos ha escogido, dice que antes de la fundación del mundo, y nos encontró en el tiempo preciso. Y damos gracias porque es un privilegio poderle conocer, amarlo, servirle. Y aquí estamos, ¿no? Creciendo. Una palabra que decía Gustavo, avanza. Realmente en la mañana yo había tenido un tiempo de oración, pero buscando al Señor, pidiéndole una respuesta. Y anoche cuando llegué a la casa, el Señor me decía que lo que vimos en la playa era la respuesta. Le pedía una palabra y esa era la palabra. Lo que vimos anoche es que mientras el sol estaba manifestándose en un lado y todos queríamos, de alguna manera, creo que apuntábamos a la luz, a ver la luz que se estaba manifestando ciertamente. Pero más acá, donde no había la luz, se comenzó a manifestar el rasgo de un águila, sus alas y En la foto está. sus Mandamos alas la foto, lo pueden ver. y su pico, pero se convertía como en cabeza de águila y en cabeza de león. Y cuando yo estaba mirando, yo estaba viendo la manifestación y el Señor me decía que no solo en la luz, sino en la oscuridad, Él está. Él se manifiesta, ¿no? En esos momentos oscuros, Él está allí presente. Entonces, y lo único, la palabra que decía es avanza, avanza, avancen, avancen, ¿no? Entonces, creo que esa es una palabra para cada uno de nosotros. Lo dijo Gustavo ahorita, pero en medio de la oscuridad, Él está, ¿sí? ¿Sí? No solo en esos momentos que vemos todos llenos de luz y poder, sino en aquellos momentos de incertidumbre, de que necesitamos ver que su mano se mueva, Él sí está allí presente. Y su palabra es avanza. Así Amén. que avancemos en su nombre. Amén. Vamos a iniciar con una palabra de oración y luego ministramos lo que el Espíritu Santo nos ha pedido hoy día. Amén. Amado Jesús, te damos gracias una vez más. En tu nombre glorificamos a nuestro Padre y nos ponemos en acuerdo y en armonía para juntos recibir hoy día la impartición de esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Sujetamos todas las cosas debajo de tus pies, Señor. Aún esta transmisión que está llegando a las diferentes casas, hogares y naciones y por los que verán este video en próximos días, Señor. Oramos que esta palabra toque sus vidas y toque sus corazones. Nos ponemos de acuerdo, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en toda luz, verdad, en esta palabra y seamos impartidos, seamos instruidos en esta revelación. Gracias te damos, Señor. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. 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 Quiero dar la bienvenida a las personas que nos están viendo por esta transmisión, a los hermanos que se congregan allá en el norte de Manabí. Tenemos hermanos en Pedernales, ¿no? Tito, es en Pedernales, Cojimíes. Tenemos hermanos también en el resto de la provincia, en Ibarra, en Quito, Guayaquil, hay familiares viéndolo.
en Estados Unidos, hermanos que están en Elkhart, les enviamos un saludo. Estuvieron con nosotros un mes, toda la iglesia de Elkhart y de Goshen, estuvieron visitándonos, así que les enviamos un fuerte abrazo a todos ellos. Y aún hay amigos que nos ven en Nueva York también, ¿no? ¿Por qué comento todo esto? Porque está haciendo alarde, pastor. No, no es alarde. Es importante saludar a la comunidad cristiana, amén. Es interesante lo que decían los hermanos, sobre todo de la iglesia de Elkhart y de Goshen. Decían, no es lo mismo estar detrás de una pantalla que estar aquí con la comunidad. Yo lo sé, es verdad, hermanos. Lo sé porque yo también lo he experimentado. Y no estoy quitándole valor a aquello, por favor, no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo. Pero, sin embargo, cuán importante es el calor. Sí, pastor, está haciendo calor. Hablo del calor de los hermanos, ¿sí? Esa comunidad, el estar aquí, el abrazarnos, y llegó la hermana, o tal persona volvió a aparecer, como sea, ¿sí? Bienvenidos y a todos los que están visitándonos y a todos los que están retomando el congregarse otra vez. Bienvenidos todos. Damos gloria al Señor en esta mañana. Amén. Voy a hacer una recapitulación rápida de lo que estamos hablando. Tuvimos un retiro con el equipo pastoral hace más de un mes y eso coincidió con que venían el equipo pastoral de Goshen también, de Elkhart, estuvieron con nosotros y todo el equipo de la congre, los hermanos, algunos intercesores y el equipo de salmistas. Y en ese tiempo el Espíritu Santo nos llevó a hablar acerca del espíritu de la levadura. Obviamente esa era una palabra para el equipo pastoral, pero entendíamos que esa palabra venía para toda la congregación. Entonces decidimos liberarla. Entonces hablamos la primera parte, la segunda parte, recuerda que hablamos acerca de cómo el espíritu de la levadura afecta a la primogenitura. Mire, ese tema en particular ha causado un revuelo en muchas personas. Ese video se lo mandamos a algunos amigos pastores dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, y algunos me han estado escribiendo diciendo cuánto ha impactado ese tema de la primogenitura desde la perspectiva que se habló ese tiempo. Así que yo le animo a revisar esos materiales, ya están listos esos videos, subidos semana a semana. De hecho, el de la semana anterior no lo compartimos en el chat porque quedó ahí, quedó con toda la adoración, no se editó ese video, ahí quedó. Entonces lo pueden revisar por si acaso. Entonces ahí entendíamos y aprendimos que cómo el Señor Jesús venció el tema del espíritu de la levadura. ¿Cómo lo hizo? 3 cosas hablamos, ¿verdad? La primera, ¿cuál es? Sabiduría. Sabiduría. La segunda, Santidad. santidad. Y la tercera, Fidelidad al Padre. fidelidad al Padre. Y de eso vamos a hablar hoy día, acerca de la fidelidad al Padre. Así que yo le animo, si usted es de las personas que toma apuntes, sea en su dispositivo electrónico o en una tablet o lo que sea, en su cuaderno, tome apuntes de esto, porque esto de aquí está trayendo mucha confrontación, pero sobre todo dándonos un alineamiento en lo que tiene que ser. ¿Quieres recordarnos rápidamente, Daniela, lo que fue la sesión anterior, así, pero flash, rápido nada más, para entrar, ¿sí? Muy bien. La semana pasada hablábamos de la santidad, que es una de las formas para vencer el espíritu de la levadura. Vimos su significado, que santidad no tiene que ver con un conjunto de reglas, sino que tiene que ver con ser apartados para el propósito. Vimos que Jesús fue muy atacado, le decían muchas palabras como demonio tienes, blasfemas, que era un hijo ilegítimo, pero vemos que Jesús, ninguna de esas palabras lo hizo retroceder porque él sabía el propósito por el cual él estaba en la tierra. Y una de las palabras que a los 12 años lo escuchamos decir es: no sabíais que me es necesario entrar en los negocios de mi Padre, ¿no? Entonces él sabía plenamente a qué él había sido enviado. Entonces mirábamos todo esto y bueno, se estableció una de las palabras que Jesús también decía: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y establecíamos esto, ¿no? Que ese mismo espíritu que está en nosotros
esto nos lleva a caminar en esta santidad, en ese propósito, en ese llamado que tenemos de parte del Señor. Y que eso nos guarda de entregarnos a deseos o pasiones que van contra el Espíritu. Es decir, el que uno reconozca para qué fue hecho. Es importante lo que estás diciendo, pero también recalcar esto. La santidad no se basa en un conjunto de reglas. Porque eso me lleva a conectar ya con la palabra de hoy día. Jesús venció el espíritu de la levadura con, diga conmigo, sabiduría, santidad y fidelidad al Padre. Pero mi hermano, mi hermana, todo esto puede llegar a resultar en un mero esfuerzo si nosotros no tenemos en cuenta que lo que llevó a Jesús a hacer esto no era simplemente su vida terrenal, porque era el Hijo de Dios. ¿Qué tenía Jesús? ¿Cómo vivía Él? Lo hemos dicho. Vivía una vida en el Espíritu. Entonces nosotros en nuestro esfuerzo, en nuestra carne, en nuestra debilidad, vamos a fracasar, vamos a simplemente terminar frustrados por nuestros intentos humanos, querer vivir en sabiduría, querer vivir en santidad, querer vivir siendo fieles al Padre. Es imposible hacer esto viviendo una vida en la carne. Yo no estoy hablando, cuando digo una vida en la carne, estoy diciendo este cuerpo mortal. Me estoy refiriendo a las prácticas. Me estoy refiriendo a esa mentalidad con la que hemos venido, con la que llegamos a Cristo. Pero si esa mentalidad no es regenerada, no es llevada por el Espíritu Santo, si vivimos, escúcheme, esto es interesante porque aquí yo le doy un pequeño adelanto de lo que será. A partir de que terminemos esto, vamos a empezar una serie para entender qué es vivir en el Espíritu. El problema de la iglesia es que la iglesia sigue viviendo según la ley del pecado. Hola. Pero la Biblia dice que nosotros somos llamados a vivir en la ley del Espíritu. Amén. ¿Está entendiendo? Eso es solo un pequeño adelanto de lo que es realmente vivir la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Entonces, mientras sigamos viviendo en este tema de la ley del pecado, mientras estemos allí, hoy día soy bueno, mañana soy malo, hoy día soy santo, mañana soy diabla, o sea, ¿me entiende? La gente mismo se autoelimina por su manera de pensar, porque no ha sido regenerado. Entonces, entremos en materia y entendamos cuán importante es la fidelidad al Padre. Hola con esto. Sí, el título real es la fidelidad al Padre, no solamente fidelidad, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Cuán importante es la fidelidad al Padre para poder vencer el espíritu de la levadura. Hola, no en nuestras fuerzas, sino guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que vamos a descubrir esta mañana. Y recuerde que en la sesión anterior hablamos acerca de la santidad, de cuán fundamental es la santidad para vencer el espíritu de la levadura. Y vimos cómo el Señor Jesús siempre supo cuál era su llamado. Recuerde que Jesús fue encontrado por sus padres, ¿dónde? A los 12 años en el templo. Recordemos esa palabra, la respuesta que Él les dio a sus padres. Lucas 2:49 en la versión Torres Amán. Esto solamente es una introducción, ¿sí? Solo para que usted recuerde que esto lo hablamos la semana pasada. Leemos. Y él les respondió: ¿cómo es que me buscabas? ¿No sabéis que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Qué interesante, 12 años y ya sabía qué cosa, cuál era su propósito, cuál era su llamado, a qué lo llamó el Señor. En los negocios del Padre, dice unas traducciones, y esta traducción dice, en las cosas que miran al servicio del Señor, de mi Padre. Ahora, qué importante también para Jesús, para nosotros hoy día, es saber para qué y por qué tenía que ser santo y apartado. Cuando nosotros desconocemos ese propósito, es muy fácil, hermano, que nos entreguemos a pasiones desordenadas. ¿Me comprende? Hermano, el ser humano
no fue diseñado para vivir en pecado. ¿Usted sabía eso? Nosotros no fuimos diseñados para vivir así. Es más, si usted mira en la Biblia, y lo vamos a ver en un momento, el Señor puso delante del hombre, o solo le dijo, ahí está el árbol del conocimiento y del bien y del mal, perdón, y nunca le habló del árbol de la vida. Los dos estaban delante de él, pero el hombre escogió el árbol que quiso. Y a causa del pecado, ¿qué introduce? Introduce la muerte. Y a partir de allí, todo ser humano que nazca en este planeta, todo ser humano que nace de la descendencia de Adán, está apartado de Cristo. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es importante entender nuestro propósito. Entonces, si yo simplemente nazco en este planeta y veo que toda la gente se comporta de la misma manera, todos vendidos al pecado, todos a la práctica del pecado, entonces así ha de ser. Entonces todos practicamos lo mismo. Entonces, al desconocer, al ignorar el propósito real, obviamente vas a simplemente a replicar lo que fulano, mengano hace. Pero ese no es el diseño real. Las Escrituras nos dicen que el primer Adán falló. Y falló básicamente porque no fue fiel a una instrucción. Note esto. Vamos a Génesis 2, 8, 9. Génesis capítulo 2, versos 8 al 9. Vamos entrando en el tema ya. Entonces Jesús no solamente se apartó del pecado, no solamente fue santo, sino que también fue fiel a su Padre. Y encontramos que Adán, el proyecto Adán, se vino abajo. Vamos a leer Génesis 2, 8 al 9. Y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén al oriente, y Aleph Tav puso allí al hombre que había formado. Y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos, repita conmigo. Déjeme ese versículo un momento, por favor, ¿sí? Diga conmigo, y en medio del paraíso, y en medio del paraíso, el árbol de la vida, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento, y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Del bien y del mal. O sea, del conocimiento de estas dos cosas, de conocer el bien y de conocer el mal. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué puso delante de Dios, delante del hombre Dios? Puso la vida y la muerte. La Biblia lo dice. Que en el poder de la boca, ¿qué tenemos? La vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte. Ahora, vamos a leer el mismo capítulo 2, versos 15 y 17. Siga la secuencia, por favor. Vamos ahí. Tomó pues Adonai Elohim Aleph Tav al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. A ver, ¿qué tenía que hacer el hombre donde fue introducido? En el paraíso, ¿dónde? ¿Qué tenía que hacer? Ya conmigo, cultivar. Vamos, diga, cultivar. Cultivar. Y guardar. Y guardar. Qué tremendo, hermanos. Vemos aquí el primer trabajo. Trabajo hermoso, maravilloso. Dice lo segundo, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento. Diga conmigo, impuso, vamos. Impuso. ¿Entiende lo que significa imponer? Le está dando una instrucción, pero también le está advirtiendo. Entonces, de todo árbol del paraíso come libremente. ¿Le dijo que no comiera del árbol de la vida? ¿Lo dice allí? No. Le dijo come libremente, pero hay de un árbol del cual no debes comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Y luego viene la advertencia. Porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Está clara la instrucción, hermanos?
Diga conmigo, está claro, ¿verdad? Ahora imagínese usted allí, está escuchando la instrucción. Ahora vamos al capítulo 3, Génesis 3, versos 1 al 15, perdón, 1 al 5. O sea, Génesis 1 y 2, todo está bonito. De Génesis 3 para adelante, sí, gracias, sí. Génesis 3, 1 al 5, leemos y dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Es interesante este diálogo, hermanos. No voy a profundizar esto porque no es el punto. Solo estoy tomando estas escrituras como referencia. Pero el diálogo es interesante. Empieza la serpiente en el capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, diga conmigo, era astuta. Era astuta. Más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente, otra vez la serpiente, verso 2, verso 1, verso 2. Y dijo la serpiente a la mujer, note a dónde lanza su palabra. Entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Él nunca dijo, no comas de ningún árbol. Le dijo, come libremente, pero menos de uno. ¿Sí? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. ¿Estaba en lo cierto la mujer? Estaba en lo cierto. ¿Sí? Eso no le había dicho el Señor. Exactamente, pero ella está diciendo, no comas de ese árbol, ¿no? Está aquí, está amplificado. Pero la serpiente dijo otra vez, dijo a la mujer, mire, verso 2, ¿qué dice? Y la serpiente dijo, o el verso 1, perdón. En el verso 4 aparece otra vez la serpiente, pero la serpiente dijo. Quiero que note esta parte, hermano. Dios, ¿qué le dijo a Adán? Sí, podía comer. Claro, pero hubo un diálogo. O sea, Dios dijo. ¿Me está entendiendo? Este problema es un asunto de palabras. Es un asunto dietético también. Pero este es un asunto de palabras. Por eso es que Dios se encarnó, el verbo hecho carne, Jesús, el verbo se encarna, la palabra. ¿Sí? La palabra. Por eso cuando aparece en Génesis dice, y Elohim Alectac dijo, sea la luz, se apareció, porque la voz se manifestó. Esta guerra que se libra aquí es una guerra de palabras. O sea, ¿quién dijo y quién dijo? Dios dijo, pero la serpiente también dijo. Ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Precisamente el árbol que se había dicho no coma. Verso 6, Génesis 3:6. Ya la mujer come y todo lo que sucede, leemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Note lo que sucede aquí. Y vio la mujer que era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable. Diga conmigo, bueno, agradable, deseable. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento. Para adquirir conocimiento. Qué interesante. Mire la fuente de donde el hombre va a adquirir conocimiento cuando su fuente de conocimiento era Dios. Pero todo cambia porque la serpiente dijo. ¿Me está siguiendo? No pierda de vista eso. Vamos al verso 22 y 23
Y aquí todo ya se vino abajo, ¿no? Leemos versos 22-23 de Génesis 3. Y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado. Mire, el hombre no solo es expulsado, sino que cambia de trabajo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros podemos entorpecer los diseños de Dios? Cuando Dios nos puede haber hecho un llamado maravilloso, pero nosotros lo cambiamos porque alguien dijo. Y prestamos oído a otras voces que no tienen nada que ver con lo que originalmente Dios habló. ¿Para qué Dios lo puso al hombre en el huerto de Edén o en paraíso? Para que cultivara, lo cultivara y guardara. Y lo guardara, lo cuidara. Pero aquí, cuando el hombre es expulsado, cambia de trabajo. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso para que trabajara. Diga conmigo, trabajara, vamos. Trabajara el suelo del que había sido tomado. ¡Wow! Aquí se muestra la condición del hombre. Antes de eso no aparecía este diseño. ¿Cuál diseño? Donde Dios le muestra al hombre de dónde es tomado su condición. ¿Me está siguiendo? Qué tremendo es esto, hermano. La Biblia dice que el Señor lanza una maldición, dice, y espinos y cardos te dará. Eso no vamos a entrar en detalle nosotros en este momento. Solo que quería que usted notara cómo empieza esto. Dios le dice al hombre, le da una instrucción, pero el hombre, el primer hombre, el Adán, el primer Adán y su mujer no fueron fieles. ¿De qué se trata este tema? Estamos hablando acerca de cómo Jesús venció el espíritu de la levadura siendo fiel al Padre, correcto. Ahora, el resultado de la caída del hombre no solo fue por el pecado que termina introduciendo la muerte, sino que el hombre termina expulsado del huerto del Edén. Entonces, como conclusión, el primer Adán no fue fiel al Creador. Ahora, aquí entra ya el postrer Adán, que es Jesucristo. Pregunto, ¿para qué fue manifestado Jesús? ¿Para qué fue manifestado Jesús, Daniela? Para hacer la voluntad del Padre, venir y salvar a la humanidad que se había perdido, que se había de alguna manera rebelado contra Dios. Correcto. Contra el diseño. Hay un texto en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, vamos a leerlo, y nos da una pista de por qué fue manifestado Jesús. 1 de Juan 3, 8, va a la pantalla, dice así. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Quiero que preste atención a este texto, por favor. Dice aquí Juan, el que practica el pecado es el diablo, correcto. Pero miren lo que dice el texto, pues el diablo peca desde un principio. ¿Cuál principio? ¿El principio de cuando se crea el hombre en el huerto? No, Satanás peca mucho antes. La Biblia habla de sus muchas contrataciones y de cómo se termina pervirtiendo. No vamos a entrar en esos detalles ahora, ¿sí? Lo interesante es que dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Amén, amén. Para que destruyera las obras del diablo. Vamos, diga conmigo. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Para que destruyera las obras del diablo. ¿Estamos claros, amén, hermanos, en eso? Para destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Muchas.
Bueno, el hombre El hombre caído es producto de eso, ¿no? y también iba a la muerte eterna. El hombre iba a la muerte eterna, pero por Jesús, por su obra, tenemos vida eterna, ¿no? Y la vida abundante, como dice. Bien, entonces hace un instante vimos el primer Adán y su caída y su infidelidad a la instrucción. Estamos introduciéndonos en el postrer Adán. Y lo primero que hemos dicho, ¿para qué fue manifiesto? Ahora, la Biblia nos dice, las Escrituras nos dicen y nos corroboran que Jesús es el postrer Adán. Vamos a la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versos 22. Y preste mucha atención, por favor. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Vamos, quiero que lo repita conmigo. Vamos, pónganlo en la pantalla, por favor, discúlpeme, ¿sí? Gracias. ¿Lo pueden leer? ¿Los que pueden leerlo? Sí. Fuertemente, vamos. 2, 3. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Gracias, amados. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué viene a traer Jesús? ¿Vida o muerte? Vida. Pero el primer Adán, ¿qué heredamos del primer Adán? Muerte. 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 Literalmente, heredamos muerte. Vamos a 1 Corintios 15, 42. Mire este texto lo que dice. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ya conmigo, el postrer Adán, vamos. El postrer Adán es un espíritu vivificante. es un espíritu vivificante. Entonces, todo lo que trae Cristo es vida. Amén. Vida. Todo lo que trae Cristo es vida. Por eso es que la palabra dice, lejos de mí, nada podéis hacer. ¿Me entiendes? Nada. Dice la palabra, el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hola. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Hola. Amén. Por eso es que la Biblia dice que cuando un hijo de Dios parte, no muere. ¿Qué hace? Duerme. Hola. Duerme, esperando la promesa de ¿cuál? ¿De qué? De la resurrección. ¿Me estás siguiendo? Entonces, diga conmigo, Cristo, todo lo que trae. Hermanito, ¿puede levantar su voz? ¿Sí? Vamos, Cristo, todo lo que trae. Todo lo que suelta. Todo lo que toca, diga. Todo lo que toca es vida. Es vida. En Cristo Amén. es vida, mi hermano. Amén. Alégrese. Amén. En Cristo es vida. Es vida. Todo en Cristo es vida, hermano. Amén. Por eso es que cuando nosotros como creyentes comenzamos a andar medios marchitos, se ha visto esas flores en todo su esplendor, ¿no? Hermosas. Pero unos días después, toda descuidada, se empiezan a secar, ¿qué cosa? Sus hojas. ¿Y cómo queda? Usted la bota. Bueno, aunque hay gente que colecciona flores marchitas, la verdad no sé por qué, medio feo eso, sinceramente. A mí no me agrada particularmente porque creo que ya no tiene gloria. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente está así? No tiene gloria. Es interesante esto. Fuimos llamados a manifestarnos en vida. Hola. Sí, yo sé, hermano, que podemos pasar por momentos difíciles, batallas, luchas. Muchas cosas pueden ocurrirnos. Pero dice la palabra, y estaba de pie mientras estábamos adorando, y el Señor traía recuerdo de esta palabra. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Vida. Tenemos que hablar vida, hermanos. Amén. Yo sé que a veces pueden venir pensamientos, hermanos, ataques. Pensamientos que ni siquiera quiero nombrar. ¿Cuál es la forma como nosotros lidiamos con eso? En nuestra pura carne, en nuestro intento humano, no podemos, hermano.
Pero cuando vivimos una vida en el Espíritu, aunque venga un dardo de la tiniebla, tú sabes que Cristo es vida. Amén. Comienzas a danza, hermano, canta. No, pastor, yo canto y los vidrios se quiebran. No importa, hermano, cante, hermano. Sí, levante su voz, adore al Señor. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, tome en cuenta que estamos diciendo que Cristo es el postrer Adán. Amén. Y que Él suelta vida, no muerte. Una vez que Jesús es bautizado, empieza su ministerio. Y aquí vamos a entrar en materia, a la palabra. Queremos poner delante de ustedes para que lo pesemos. Lo primero que ocurre es que Jesús es llevado al desierto. Él se bautiza y es llevado al desierto. ¿Para qué, Daniela? Para ser probado. O sea, a ver. Antes de ver esta parte del desierto, tengo una pregunta. ¿Dónde fue enviado el hombre cuando es expulsado del paraíso? El paraíso era un lugar aparte, pero era la tierra, al resto de la tierra. Recuerde que le dijo, vas a trabajar, ¿qué cosa? Tierra. La tierra ¿de dónde? ¿De dónde fue De donde tomado? fuiste tomado. Quiero que comience a conectar las escrituras, hermanos. Por la misericordia del Padre, el hombre no fue enviado al infierno como lo hizo con los ángeles que pecaron. Me estoy refiriendo al primer hombre. Hola con lo que estoy diciendo. Porque eso es lo que él merecía. En 2 de Pedro 2:4 nos habla, no lo busque, solo escríbalo como referencia, no lo vamos a leer, de que el infierno realmente ¿para quién fue creado? Para los ángeles. Para los ángeles que pecaron. Y eso incluye a Satanás, porque Satanás es un ángel caído. Pero escúcheme, pero el hombre fue enviado a trabajar la tierra de donde había sido tomado. Solo lo pongo como referencia porque el Señor Jesús, una vez que inicia su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Ahora, ¿no les parece un tanto interesante que Jesús haya sido llevado al desierto para ser probado? ¿No le parece interesante eso? Nunca se hizo una pregunta, ¿por qué? Escúcheme, esto es lo que yo recibí y lo voy a decir. El desierto es la representación del estado del hombre separado de Dios a causa de la caída del primer Adán. Lo repito otra vez. El desierto es la representación del estado del hombre separado de Dios, ¿sí? A causa de la caída del primer Adán. Entonces, Jesús es llevado al desierto para ser probado. O sea, lo bautizan, e inmediatamente le van a tomar la lección de admisión. La Biblia nos habla, las Escrituras, de que el Señor Jesús fue tentado en todo. Vamos entonces a Hebreos 4:15, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, excluido el pecado. Escúcheme, voy a explicar esto rápidamente. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En el antiguo pacto, ¿qué hacían la gente cuando iba al sumo sacerdote? Llevaba su corderito, su ofrenda sacrificial, pero eso solo le sirvió un año, hermano. De hecho, esos mismos hombres que ofrecían esa ofrenda también necesitaban presentar su propia ofrenda, su propio sacrificio. Pero dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo. Diga conmigo, Cristo. Diga, Jesús fue probado en todo. Fue probado en todo. Dice, según nuestra semejanza, pero la Biblia textual dice, excluido el pecado. O sea, Él no tiene semejanza con nosotros en eso, porque Él no pecó. ¿Me entiende? Pero Él fue probado en todo. Entonces, vamos a la palabra. Mateo capítulo 4. Versos 1 al 4, y Satanás lo tentó con los deseos de la carne aquí.
Rápidamente leemos el texto. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presta atención aquí, mi hermano, mi hermana. Mire lo que está ocurriendo. ¿Sí? Satanás lo tienta con los deseos de la carne, pero lo interesante aquí es que Jesús es llevado por el Espíritu, fue impulsado a subir al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, no es que, bueno, Jesús, vámonos de camping, ¿sí? Trae tu mochilita, trae tu carpa y tu sleeping, porque ahí vas a pasar 40 días. No sabe que de entrada se le dice, vas para esto. O sea, quiero que entienda que el Maestro, que el Señor Jesús, no va ignorante a esta prueba. ¿Comprende? O sea, sabe que va a ser tentado y nada más y nada menos por el mismísimo Satanás. ¿Sí? Quiero que preste atención a eso, por favor. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, diga conmigo, 40. 40. Note que aquí el 40 aparece, está en el antiguo pacto también. Moisés subió al monte y estuvo 40 días. El pueblo hebreo caminó en el desierto 40 años. Y por cada año que ese pueblo vivió en ese pecado, Dios lo juzgó también. Es interesante, hermanos, esto. El número 40 aparece aquí porque pudieron haber sido 3 días. 40. ¿Qué estaba sanando allí? ¿Qué estaba ocurriendo en el espíritu? Buena pregunta. Entonces dice, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermano, 40 días. Algunos aquí ya hasta que el estómago le hace pensando que habrá cocinado Panchita donde yo como, o qué habrá hecho mi mamá. ¿Me comprende? Pero el maestro está 40 días y 40 noches y recién después de eso tiene hambre. Diga conmigo, cuando tú tienes hambre, aparecerá el tentador. Cuando tienes hambre ¿de qué? No sé, tus apetitos, hermano. ¿Me entiende? O sea, tú puedes llegar a tener hambre de muchas cosas y entonces va a aparecer el que sabemos y te va a decir con que Dios ha dicho, ¿no? ¿Comprende? Ubique esto con lo que pasó en el huerto del Edén. Con que Dios ha dicho, la mujer no entiende. Entonces cuando el hambre aparece, también aparece el que sabemos, hermano. Entonces cuando tú empiezas a tener apetitos de algo, entonces es cuando tú te tienes que cuidar. Diga conmigo, cuando aparece el hambre, Cuando aparece el cuando me hambre, aparecen esos apetitos carnales, ¿me entiende? Cuando voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Ay, ya voy a cumplir 30 y no me he casado y te jala los pelos, le das greña. ¡Ah! Entonces allá aparece el que sabemos, ¿no? Ay, pues tú sí que eres tonta, chica, ¿me entiendes? Mira cuántos haciendo fila por ti allá afuera. Pero tú te has guardado para el Señor. Y entonces en esa hora de hambre, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hizo el maestro? Leamos rapidito, ¿sí? Dice, tuvo hambre y acercándose el tentador. Hola, ¿quién se acercó? El hermano, qué batalla esta. Le dijo, ya que eres hijo de Dios, ya que eres hermanita, ya que eres cristianita, evangélica, dice al maestro, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? ¿Acaso Satanás sabía que Jesús tenía hambre? ¿Cómo supo que tenía hambre? A veces creo que hemos subestimado el poder de las tinieblas. Interesante. Entonces respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, todo logos. Aquí la palabra es logos, que sale de la boca de Dios.
Hola. Qué tremendo, hermanos. En tu hora de hambre ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer en la hora de hambre? Reconocer. Cocinar. No. Estamos hablando de esto de acá, en el espíritu. ¿Qué tiene que hacer? Escrito está. Correcto. Escúcheme, hermano, pero si usted no se nutre de la palabra, si usted está más pendiente de lo que subió el último youtuber de moda, ¿me comprende? El último video que subieron, porque ahorita eso está, hermano, en todo su punto de ebullición el tema de los youtubers. Solo por poner un ejemplo. Pero ¿cuándo te nutres de la palabra? Si tan solo la mujer hubiese entendido el comisionamiento, hubiese pasado otra cosa. Ahora, escúcheme, en esta primera tentación lo tentó desesperadamente para que se desesperara de la bondad de su padre y así desconfiar del cuidado de Dios. Entonces, ay Señor, me voy a hacer monja, ¿me entiende? No me caso todavía, entonces Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me da un esposo, Dios no me da una esposa. Entonces comienzas a desconfiar ¿de qué? De la bondad y del cuidado ¿de quién? Del Padre. Eso es lo que buscaba Satanás, que Jesús desconfiara. Vamos, sigamos. La segunda, Satanás lo tentó con eso lo que es la vanagloria de la vida. Vamos al texto, Mateo 4, versículos 5 al 7, leemos. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mire esta dinámica, hermano. Por favor, sígame, ¿sí? Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, o sea, Jerusalén, lo puso en el pie sobre el pináculo del templo, lo puso. Sí, lo puso en pie, ¿sí? Y le dice, ya que eres hijo de Dios, también le dijo eso antes, ya que eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Mire la dinámica. Le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. ¿Qué le había respondido Jesús antes? Escrito está. Entonces el diablo tomó de las palabras de Jesús. ¿Me sigue? Jesús le respondió, está escrito. Y Satanás le dice, está escrito. ¿Qué hizo con la mujer? No, chica, no seas tonta. No vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes, vas a ser igual que Él. También vas a conocer el bien y el mal. ¿Qué está haciendo aquí el diablo? Note sus palabras. Ya que eres hijo de Dios, lánzate, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevará para que tu pie jamás tropiece en piedra. ¿Le estaba mintiendo? No, no le estaba mintiendo. Estaba usando la palabra, pero la estaba tergiversando. El diablo pensaba que Jesús era un ignorante de la palabra. Y eso es lo que la tiniebla quiere que tú creas, que seas un ignorante de las Escrituras. Escrito está, si tú te lanzas, a sus ángeles va a enviar, en sus manos te va a recoger, para que tu pie no tropiece. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Pero mire lo que el Señor le responde. Sonría conmigo. Jesús le dijo, también está escrito. ¿Me está entendiendo? También está escrito. Vamos, diga, también está escrito, vamos. También está escrito. ¿Me entiendes? No tentarás al Señor tu Dios. Amén. No tentarás al Señor. No tentarás al Señor tu Dios, hermano. ¿Me entiendes? Está escrito, está escrito. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto de esta tentación? Satanás tentó a Cristo a que presumiera, ojo, a que presumiera del poder y la protección de su Padre en cuanto a su seguridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!
¿Ah? Presume. Por eso le dice, ya que eres hijo, presume. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo siempre va a aparecer diciendo, ya pues Consuelo, presume de tus dones. ¿Me entiendes? Ya pues hermanita, presume de tus dones. Hermanito, presume. ¿Cuánta gente no ha caído en eso, hermanos? ¿Cuánta gente que tenía tremendos ministerios, tremendos llamamientos, que hoy en día ni el humo queda de eso? Wow, qué tenaz este tema, hermanos. Vamos al tercer round, ¿sí? Satanás lo tentó con los deseos de los ojos aquí. Mateo capítulo 4, versos 8 al 11. Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo deja el diablo y aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Quiero que note el verso 8, dice, nuevamente lo lleva el diablo. Hola. Ahora, mire, ¿cómo empieza la tentación? Con unas piedras. Diga conmigo, el suelo, vamos, diga, el suelo. El suelo. Luego lo lleva a un pináculo. Y ahora lo lleva a un Monte muy alto. un monte muy alto. Hola. ¡Qué tenaz! Porque así es el hombre. Viene de abajo y va subiendo. ¿Cuál es la promesa que le hace aquí el diablo? Le muestra, dice, todos los reinos del mundo y la gloria. Diga conmigo, reinos y gloria, vamos. Y le lanza esto, todo esto te daré si te postras y me adoras. Escúcheme. La tiniebla siempre va a buscar que tú te postres y adores. Siempre. O sea, todo tiene un precio, hermanos. Hay un canje aquí. ¿Quieres la gloria? ¿Quieres los reinos? ¿Quieres ese puesto? ¿Quieres ese título? ¿Quieres ese marido? ¿Quieres esa mujer? ¿Quieres esa casa? ¿Quieres esto? Ok, no hay problema, te lo doy. Pero tú me debes la gloria a mí. ¿Me comprende? ¿Quieres ese negocio? ¿Quieres esa empresa? Ok, no hay problema. Pero yo te voy a decir cómo tú vas a vivir. No, pero hoy es domingo, me tengo que congregar. No, usted no se me congrega porque yo ya le di un negocio a usted. Y tiene que atenderlo, tiene que abrirlo. Porque los domingos cuando más se vende. ¿Me está siguiendo? ¿Qué significa eso? Tú me das la gloria a mí. ¿Y por qué no puedo cerrar el negocio ese día? No, pero es que ese día que viene más gente. Sí, pero yo le doy la gloria a Dios. Y el Señor, si el Señor quiere, de lunes a sábado, me mandará 100 veces más clientes. ¿Me está siguiendo? Pero si es ese día de reunirnos, ¿sabe qué? Le doy la gloria al Señor. ¿Me está siguiendo? No, es que tengo un nuevo trabajo ya y la verdad que ya no me puedo congregar. Y bueno, ¿por qué tú no pones las reglas? Mire, le contratamos de lunes a lunes, aquí o de domingo a domingo sería, ¿no? No, sabe que yo los domingos no trabajo. No, pero que en este trabajo, entonces no lo quiero el trabajo. ¿Me está siguiendo? ¿Se acuerdan la historia de Erin Linder? El hombre británico que corrió en las Olimpiadas del 42 creo que era, no recuerdo la fecha. ¿Dónde están los que hacen la biografía? ¿De qué año era, Carlos? ¿No te acuerdas? Erin Linder. Escuche. Sí, y él le impuso algo. A él le tocaba correr. Creo que era los 100 metros planos y le tocaba un día y le dijeron, y el domingo, y él dijo, no, yo no voy a correr ese día. Y le tocó correr los 400 metros, otro día. Y él no corre el día que le tocaba y se armó todo un escándalo mundial porque él dijo, los domingos yo me congrego y punto y aparte. Cuando él decide correr, un día que no era domingo,
le toca correr 400 metros plano. Él no estaba para eso, pero él ganó. ¿Me entiendes? Porque Dios Honro al que me honra. honra al que honra, ¿me entiendes? Si tú lo honras a Él, Él te va a honrar también, mi hermano, mi hermana, sí. Dele la gloria al Señor. Ahora, Satanás, en esta tentación, Satanás tentó a Cristo a la idolatría con el ofrecimiento de los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escúcheme, ¿qué es todo eso? Es idolatría. Y fue tentado así el maestro. Ahora, pregunto, ¿qué necesidad había de que el Espíritu Santo llevara a Jesús para ser tentado? Yo me hice esta pregunta, hermanos. ¿Será que el Padre no estaba seguro de Jesús? Por si acaso me falla. ¿Será que Jesús tenía que cumplir algún requisito previo? Escúcheme, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta es que la tentación era necesaria. Ojo con lo que voy a decir. Era necesaria para demostrar su capacidad moral para la obra que él había sido enviado al mundo. Jesús necesitaba demostrar su capacidad moral. Hola con lo que estoy diciendo. Capacidad moral para la obra que él había sido enviado a hacer. El primer Adán demostró su incapacidad. ¿Me estás siguiendo? El primer Adán fue un incapaz. Un incapaz. El primer Adán demostró su incapacidad para el dominio cuando se encontró frente al adversario en el huerto del Edén. Entonces, el postrer Adán hace frente al diablo en una confrontación directa y Jesús salió sin ningún rasguño. Quiero que leamos el texto de Mateo 4:11 en la versión textual, solo la primera parte. Mire lo que dice aquí. Entonces lo deja el diablo. Quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Todo el versículo dice así, yo lo leo. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Wow. Siempre estaba buscando, ¿qué cosa? Una oportunidad. Una oportunidad. ¿Me entiendes? La tiniebla, ¿qué es lo que hace? Siempre está buscando una oportunidad. Voy a poner un ejemplo bastante drástico, pero cuando una persona peca, cae en un adulterio, un hombre, ¿usted cree que ese hombre cayó de la noche a la mañana? No, mi hermano, ¿sabe cómo ocurre eso? Eso va paulatinamente. Mes a mes, día a día, taladrando, hasta que ¡pum! Eso puede haber empezado 5 años antes, programado, para que 5 años después. Entonces aquí dice que Satanás lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Hasta la siguiente oportunidad. Que Satanás se presentó a Jesús con sugerencias que eran contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál fue la siguiente oportunidad, Daniela? ¿Te acuerdas? Porque Satanás estaba buscando oportunidades. ¿Cuál fue la siguiente oportunidad? Cuando Pedro le dice que no vaya a la cruz. Correcto. Vamos a leer ese texto. Mateo capítulo 16, versos 21 al 23. ¿Sí? Leemos. No se distraiga, ¿sí? Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, Dios no lo quiera, de ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Qué tremenda esta parte de las Escrituras, porque este es Pedro, que unos versos antes, cuando Jesús dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Y qué le dijo el maestro? Bienaventurado eres Pedro, hijo de... O Barjonás, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló Carne ni el seminario ni nadie, ni carne ni sangre, sino ¿quién? Padre. Mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Pero este mismo Pedro también, bien acomedido, cuando Jesús está adelantándole, pero qué tremendo, hermano, le está contando a su equipo más íntimo, a sus discípulos: muchachos, esto me va a pasar, pero tranquilos, al tercer día yo resucitaré. Entonces Jesús les comienza a declarar que va a padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. 3 grupos. Y les dice: voy a morir y ser resucitado al tercer día. Todo está aquí, hermano, lo acabamos de leer. Pero Pedro se convierte en un canal por donde el diablo va a hablar. ¡Wow! Y cuando Pedro habla, tomándolo aparte, mire, pero que Pedro era Pedro, hermano, ¿me entiende? Está Pedrito y le dice: no, maestro, no venga para acá, maestro. Yo me lo voy a aconsejar a mi maestrito. Nada me le va a pasar a mi maestro, ¿me entiende? Maestro, cuidado, cuídate, por favor. Cuidado, papito Dios, no me le va a pasar nada a usted. ¿Me entiende? O sea, qué tremendo. Qué tremendo, porque Jesús, entonces Pedro, me imagino, a decir: aquí me va a ganar una estrellita hoy día. ¡Qué mal que soy, es Pedro! ¿Me comprende? En primer lugar. ¿Me entiendes? Es como: Pedrito, tú te vas a sentar al lado mío, tú vas a ser mi copiloto. ¿Sabe lo que le dice el maestro? pero leamos lo que Pedro le dice: Dios no quiera, de ningún modo te sucederá esto. Entonces Jesús, volviéndose, quiere decir que no estaba directamente, se vuelve a él, lo mira con ojos de fuego, con rostro de sol, ¿me entiendes? ¡Fuera de mi vista, Satanás! No gritó, pastor, y bueno, yo digo que gritó, hermano, sí. Sí. ¡Me eres tropiezo! Pues no piensas lo de Dios, sino de lo de los hombres. Cuando Jesús fue encontrado en Jerusalén, conversando en el templo con los sacerdotes, ¿qué le dijo a su padre y a su madre? En los asuntos de mi padre debo estar, en los asuntos de mi padre. Jesús siempre estaba ubicado, ¿me comprende? Siempre estaba ubicado. Amén. Por eso no podemos ignorar la palabra, hermanos. Vamos conectando, porque esto pasó por esto. Cada acción de Jesús va sanando al pueblo. ¡Wow! Oye, hermano, Pedro quedó estampado en la pared. Quedó estampado. Ahora, esto nos debe recordar que lo que hablamos la semana anterior, de que Jesús sabía por qué y para qué tenía que ser, ¿qué cosa? Apartado, es santo. Ahora, el propósito es mayor. Diga conmigo, el propósito es mayor. El propósito es mayor. Por eso Jesús se mantuvo fiel al Padre. Escúcheme, esa claridad y fidelidad a los asuntos del Padre hacían que el espíritu de la levadura no lo pudiera tocar. Qué tremendo esto. Por eso el espíritu de la levadura no lo podía tocar, porque él era fiel. Ahora, antes de que Jesús fuera al Getsemaní, que es la siguiente parte que nos toca, él va a decir algo que, a mi modo de ver, es una de las palabras más profundas del Nuevo Testamento o del libro de Juan. Juan 14:30 dice lo siguiente. Escuche, por favor, preste mucha atención a lo que dice aquí el maestro. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Wow. Nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Entonces, él está relatando a sus discípulos todo lo que va a acontecer. Estamos hablando del libro de Juan. Y llega un momento en que el maestro para y dice: no le voy a hablar más, chicos, hasta aquí llegamos. Las demás cosas se les revelará al Espíritu Santo. Pero dice: viene el príncipe de este mundo. Diga conmigo: y nada tiene en mí, vamos. Nada tiene en mí.
Cuando nosotros estamos vendidos al pecado, muertos en el pecado, Satanás tiene todo en esa persona. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, se tiene que empezar a manifestar esto. Y vamos permitiendo que el Señor conquiste la tierra de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, hasta que podamos llegar a decir, Satanás nada tiene en mí en eso. ¿Me estás siguiendo? Que tú puedas llegar a decir, en esa práctica que tú viviste antes de estar en Cristo, llega el punto donde tú llegas a decir, nada tiene en mí Satanás. ¿Me está entendiendo? ¿Es posible eso, pastor? En Cristo, sí. En Cristo. Recuerde, Él fue tentado en todo, pero no pecó. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Ahora, para el cierre de broche de oro va a ocurrir algo muy interesante. Ahora, escúcheme un momento. El hombre termina expulsado del huerto del Edén. Jesús inicia su ministerio con un ayuno de 40 días y 40 noches. Y pasado ese tiempo tuvo hambre y entonces apareció el tentador. ¿Estamos claros ahí? Amén, bien. Ahora, note la relación de la caída del hombre. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, y la serpiente Satanás estaba presente para inducirle a comer. ¿Dónde va a terminar este tema del postrer Adán? El hombre pierde su comunión con Dios, ¿dónde, Daniela? En el huerto. En el huerto, ok. Resulta que Getsemaní era un huerto. ¿Me está siguiendo? Getsemaní era un huerto. Y Jesús vive una experiencia angustiante, pero a la vez va a rendir su voluntad y va a dar el último knockout. Vamos a la palabra, a Mateo capítulo 26, versos 36 al 39. Leemos y dice así. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vamos a leerlo ahora en el libro de Marcos. Marcos 14, versos 32 al 36. Dice así. Llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que ore, y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó a quedarse estupefacto y a angustiarse. Y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi alma. Esperad aquí y velad. Y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba que si era posible pasara de él la hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora leamos un texto más en Lucas, capítulo 22, versos 41 y 42. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué el Señor Jesús estaba pasando por esa angustia? ¿Por qué? Si Él ya sabía, si la Biblia dice que Jesús fue crucificado, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué está pasando aquí? Tanto el texto de Mateo 26, 39 y Marcos 14, 32 al 36
dicen que el maestro estaba pasando por una tristeza mortal, se angustia, se entristece, fue sobrecogido en gran manera, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede aquí? Quiero que piense por un momento. Cuando el hombre peca y se esconde de Dios, luego Dios lo busca, luego lo juzga y luego lo echa. Pregunto, ¿usted cree que el hombre se estaba riendo? Cuando el hombre tiene conocimiento del bien y del mal, sus ojos son abiertos, pero él también mira su cruda realidad alrededor. En el inicio, el hombre fue puesto en el paraíso, ¿para qué? Para que lo cultivara y lo guardara. Pero el hombre va a escuchar esta palabra: te envío, te saco, fue expulsado, ¿para qué? Trabajara la tierra de donde había sido tomado, donde había salido, la tierra. Jesús está experimentando, escúcheme, Jesús está experimentando la angustia. Jesús está experimentando el terror, el temor, está experimentando todo lo que el hombre experimentó cuando fue expulsado del paraíso, ¿sí? Jesús está experimentando lo que el hombre experimentó cuando cayó. Nosotros leemos la Biblia y decimos, el hombre cayó y el hombre fue expulsado, ya está. Pero si nos ponemos en los zapatos de Adán, en la piel de Adán, pregunto, ¿qué experimentaba el hombre en el huerto, en el paraíso? ¿Qué experimentaba, hermanos? La gloria de Dios. Oía a Dios. Dice que Dios descendía para conversar ¿con quién? Con Adán. Con el hombre. Camina, hermano. Pero así, de pronto, chasquea los dedos y resulta que no tienes nada. Que tu futuro es espinos y cardos. Y con el sudor de tu frente comerás tu pan. Y que la mujer ciertamente tendría hijos, pero cuando daría luz o pariría a sus hijos, iba a experimentar un dolor que solo las mujeres pueden conocer. Hola. Entonces Jesús está en el huerto. Volvamos a la escena, está en el huerto. Está experimentando ¿qué cosa? Angustia. Dice en Marcos, dice, y comenzó a quedarse estupefacto y a angustiarse. Es que era la cruz, iba a morir crucificado. Hermano, perdóneme, pero ¿usted cree que Jesús estaba pensando en los 3 clavos y todo eso? Jesús ya había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba manifestando lo que es en el cielo, en la tierra. Y ciertamente ahí había dolor y todo eso. No, nadie está discutiendo eso. Pero esto que está experimentando, recuerde, el hombre fue expulsado. Jesús es el postrer Adán. La Biblia dice que Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el tema es que a Jesús la muerte no lo pudo retener, hermanos. Amén. Ahora, finalmente, ¿qué dice la Escritura sobre el Señor Jesucristo en cuanto a su fidelidad? Hebreos 2:17, vamos ahí. Por lo cual, convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Note lo que dice el texto. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos. ¿En qué sentido? Fuera semejante a sus hermanos. En los
los dolores, en la angustia, en el sufrimiento, la en tristeza. todo, aún en las tentaciones, para que fuera aún misericordioso y fiel, sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados. Hebreos 3:2, leemos rápidamente. El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. Note que ambos textos de Hebreos dice fiel y fiel. Ahora, Apocalipsis 1:5, mire lo que dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Quiero que noten lo siguiente, por favor. El espíritu de la levadura jamás lo podía tocar porque Jesús fue fiel al Padre, fiel al llamado y fiel al mandato, fiel al propósito. ¿Cómo lo llama Apocalipsis, Daniela? Apocalipsis 19:11. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Ahora, Amén. escúcheme. La palabra original para fiel, va a la pantalla rápidamente, es la palabra pistos. Esto no es nuevo para ustedes porque lo hemos enseñado antes. Mire lo que significa esta palabra. Digno de confianza, confiable, fidedigno, fielmente, creer, creyente y verdad. Entonces, toda la escritura nos muestra, el libro de Hebreos, Apocalipsis, de que Jesús es llamado el testigo fiel, pero también Apocalipsis dice que Él es fiel y verdadero. Ahora, ante todo esto, ¿qué dice la escritura de nosotros? Aquí es donde este mensaje cobra mayor relevancia para nosotros. ¿Qué dice la escritura de usted y de mí en cuanto a la fidelidad? Vamos rápidamente a la palabra y Lucas 16, 10 al 12 dice así. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que si en el injusto mamón no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no llegasteis a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ahora, estas son palabras de Jesús. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que si en el injusto mamón, está hablando aquí la palabra mamón es riqueza, ¿no? Si en la riqueza no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En otra traducción dice, ¿quién te dará lo que es tuyo? Y si en lo ajeno no llegasteis a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Note lo que dice esta palabra. ¿Qué es lo que tú has recibido del Señor para que tú lo cuides y lo guardes? La vida eterna, la vida abundante y todos los dones y las bendiciones que añade con el reino. Hemos recibido el reino también. Correcto. La Biblia dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán Añadidas. Todo lo que venga después del reino es añadidura. Una esposa es una añadidura, hijos son añadidura, un negocio, un trabajo, todo eso es añadidura. Todo. Ahora, cuando Pablo saluda a los hermanos, mire cómo se refiere. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el servicio. Ahora, quiero recalcar algo aquí, ¿sí? Pablo, al referirse a sí mismo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel. Diga conmigo, Jesús, vamos, diga. Jesús Tuvo por fiel a Pablo. tuvo por fiel a Diga, Pablo. lo puso en el servicio, Lo vamos. puso en el servicio. Ahora sí, cuando Pablo saluda a los hermanos, dice lo siguiente en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Qué tremendo, hermano, esta palabra, ¿sí? Escúcheme.
Pablo se refiere a los hermanos y dice, santos y fieles. Note lo que dijimos. Cuando Jesús vence la levadura, primero con la sabiduría, luego con ¿qué? Santidad y ahora La fidelidad. ¿Cómo llama Pablo a los hermanos? Santos y fieles. y fieles. Salude al santo y fiel que está a los lados. Vamos, salude. Salude. Ya, escúcheme. No pierda de vista esto. Por favor, no se distraiga. Mire, mi hermano. Qué importante es la cosmovisión de Pablo. Pablo no era un creyente, perdóneme que use este término, pero no era un caído de la hamaca, hermano, ¿sí? O sea, Pablo se apropiaba de las verdades de la Escritura. Pablo tenía muy claro quién era, a qué lo llamó el Señor. Y visualizaba a los discípulos, visualizaba a las iglesias, visualizaba a los hermanos conforme a lo que ya Cristo había revelado, conforme a lo que el Espíritu Santo le revelaba. Entonces Pablo le escribía a los de Colosas, a los de Efesios, ¿qué le decía? Saludo a mi santa y fiel hermana. Amén. Yo le pregunto, ¿usted se puede ver como un santo y fiel en Cristo? ¿Hola? Ay, no, yo soy la última rueda del coche. Es que siempre llorando por la misma charra, el mismo pecado, el mismo demonio que hay que estarlo liberando siempre. Tiene que cambiar eso, iglesia. Amén. Tienes que empezarte a ver como un santo y fiel en Cristo. Amén. A menos que el Espíritu Santo no esté en ti, hermano. Si no, estás perdiendo el tiempo aquí. Si no, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Hola. Entonces, ¿cómo tienes que ver, hermano? Saludo al hermano santo y fiel en Cristo. ¿Me entiendes? Saludo a la hermana santa y fiel en Cristo. ¿Lo creo o no, hermana? ¿Segura? Ponga cara de santa y fiel entonces. ¿No está entendiendo? Saludo a la hermana santa y fiel en Cristo. ¿Usted lo cree, hermana? ¿Segura? ¿Me entiende? Tenemos que empezar a vivir santo y fiel en Cristo, hermano. ¿Me comprende? Si saludo al hermano santo y fiel en Cristo, saludo a mis hermanos. Pero si nosotros nos seguimos viendo al espejo de nuestra vida y solamente seguimos viendo nuestras imperfecciones y nuestros errores y nuestras debilidades, ¿cuándo nos vamos a ver como santos y fieles en Cristo? Pablo ya nos veía así. Pablo le escribía a los hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, cuando Bernabé fue enviado a la iglesia de Antioquía, mire cómo los exhorta. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón. ¿Cómo tienes que permanecer? Fiel. Con firmeza de corazón. ¿Sí? ¿Cómo? Con firmeza de corazón. ¿Cómo es con firmeza de corazón, pastor? De corazón, hermano. ¿Me entiende? Determinado, determinada. Empezar a vivir la vida en Cristo de verdad. Ahora, ante todo lo mencionado, surge otra pregunta. ¿Cómo puedo permanecer fiel al Señor y que el espíritu de la levadura no tenga influencia sobre mi vida? Bueno, hermano, lo hemos venido diciendo semana a semana que en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer esto, hermanos. En nuestras fuerzas no hay fruto que permanezca. Ahora, permanecer fieles al Señor y que el espíritu de la levadura no nos afecte, diga conmigo, no es un tema de la carne, vamos. No es un tema vamos, de la hable, carne. hable, no es un tema de la carne. No es un tema de la carne. Sino vivir una vida en el espíritu, diga, vamos. Aquí estoy repitiendo algunas cosas que ya lo hemos dicho por semana. Vivir en el espíritu es estar en Cristo. Cuando yo vivo en el espíritu, me posiciono en la sabiduría, en la santidad y fidelidad ¿de quién? De Cristo. Entonces, en el mensaje, Daniela, a la iglesia de Esmirna, se le envió un mensaje al ángel.
se le dice lo siguiente. Apocalipsis 2:10, en la segunda parte, quiero que por favor preste mucha atención a este texto. Y sobre todo, hermano, sobre todo, mire cómo comienza esta segunda parte de este versículo. Lo lees, por favor. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel por unos días. Sé fiel por unas cuantas semanas. No. Hola. Aquí hay una fidelidad que se pide hasta la muerte. Cuando tú te casaste, hermana, ¿cómo fueron los votos? ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte los separe. No hasta que tal fulana los separe o tal fulano los separe. ¿Me estás siguiendo? Dios demanda una fidelidad hasta la muerte. Porque Cristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. No hay tal evangelio, no hay tal cristianismo paupérrimo y débil. Si entramos a la milicia de Cristo, es hasta la muerte, hermanos. Se nos llama a ser fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Hola. Eso significa que hay cosas. Como ya le dije, le puse el ejemplo de Jesús siendo tentado en el desierto. Van a aparecer muchas cosas. ¿Cuándo apareció el tentador, Daniela, en el desierto? Cuando tenía hambre. Cuando Jesús tuvo hambre. Mi hermano, mi hermana, de lo que usted tenga hambre, llévelo a la cruz. Llévelo a la cruz. Lleve su hambre a la cruz. Hola. Lleve su hambre a la cruz. Por eso le digo, hermana, aquí tenemos algunas hermanitas que ya están en edad de matrimonio por 30, ¿me entienden? Más de 30 años. Ay, ¿me entiendes? Se jala la mecha. O algunos, bueno, no tanto varones de ese, sí, unos cuantos hermanos están medios ahí sordos todavía. ¿Sí? Escúcheme. Pero la gente tiene que entender, tienes hambre, es que tú tienes que abrir tus ojos. Hoy te estoy trayendo una revelación de parte del cielo. Eso se llama hambre. Tienes hambre, ¿por qué? Porque no has sido saciado en esa área. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si eso está ahí constantemente golpeándote, golpea tu mente y tú estás ahí, unos días estás feliz, oh, gloria a Dios, aleluya. 2, 3 días después, sigo soltera, sigo soltero, ¿me comprende? Golpea, ¿por qué? Porque la tiniebla siempre va a querer, va a golpear. Tienes hambre, ¿hambre de qué? De lo que tengas, va a decir, yo tengo un camino más fácil. ¿Me comprende? Yo conozco. Mira, ve, venga aquí, te muestro. Mira, chica, mira. Mira, chico, vea, ve. ¿Estás siguiendo? Entonces, ser fiel hasta la muerte implica que esos apetitos, esa hambre que pueda surgir en ti, tienes que llevarlo a la cruz. Entonces nunca me voy a casar, pastor. Nadie ha dicho eso, hermano. Nadie. Estamos esperando un montón de bodas retenidas ahí, hermano. Que yo espero que en este 2022, hermano, se cumplan, hermano. Amén. Sí, hermano, porque ya es demasiado, demasiado. Mire, si este texto, escúcheme, si este texto no le termina de convencer acerca de la fidelidad, el que voy a leerles ahora lo va a hacer temblar en su silla. Shh, escúcheme, yo lo voy a leer. Présteme atención, ahora no escriban nada, escúchelo. Apocalipsis 17:14 dice así: ellos pelearán contra el corderito, pero el corderito los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados fieles y elegidos. Amén. Hola. Hola. Elegidos y fieles. Sí.
Está bien el aplauso, hermano, está bien. Yo sé que no es para mí. Yo lo que quiero es que usted entienda que este asunto no es de que aplaude el versículo. Note lo que dice ahí. ¿Cómo son llamados? Elegidos y fieles. Elegidos y fieles. Escúcheme. Nadie que viva en la carne podrá ser llamado elegido y fiel. Así que si eso no termina de convencerle, ¿qué necesito, pastor? La vida en el Espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no, usted va a estar como los monjes antes de la Reforma. ¿Usted sabe lo que hacía Martín Lutero antes de que se le revelara Romanos a él? Que el justo por la fe vivirá. ¿Sabe lo que tenían en los monasterios? Unos látigos de cuero que tenían unas puntas, tenían piedras, unas cosas, y ellos se arrodillaban y se golpeaban y hacían mea culpa porque vivían en la ley del pecado, no se le había revelado la ley del espíritu de vida. Hola. Cuando nosotros no entendemos lo que es la vida en el espíritu, es igual que lo que hacían esos monjes en los monasterios, en los claustros donde los metían. Y vamos viviendo nuestra vida en Cristo y golpeándonos y miserable de mí, qué malo que soy. Los domingos como que se viene la palomita, pero de lunes a sábado se me va, pastor, no sé qué pasa conmigo. Estos deseos. Cásate, hermano, cásate, hermana. ¿Para qué? Para que no vivas de esa manera. Yo recuerdo una frase que me mandó todo abajo en el año 2005. Cuando Sergio Scataglini decía, no dejes a Dios por tu pecado. Deja tu pecado por Dios. Oye, hermano, ese hombre estaba ahí, un montón de gente en traje, pastores que chillaban, le sacaban los demonios al frente. Yo estaba ahí sentadito en la cuarta fila, creo que era. Y cuando este hombre soltó esa palabra, yo dije, Dios, aquí no hay más que hacer. Yo me rindo, Señor. Si la vida en el Espíritu no está en nosotros, por más prédica que usted escuche, hermano, escúcheme. Esto es, hoy ya me levanto, mañana ya no creo. 3 meses después sí creo, 2 meses después como que no podemos vivir así. Ciertamente el Señor nos llama a ser fieles hasta la muerte. Ciertamente el texto de Apocalipsis 17:14 es tremendo. Son llamados elegidos y fieles. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Pero si no entendemos lo que dice Romanos, vamos a leer, hemos leído Romanos las 3 últimas semanas al final, pero hoy lo vamos a leer en otra versión. Romanos 8 del 1 al 11. Y cierro esta serie con esta palabra, porque cuando retomemos la próxima serie vamos a arrancar leyendo Romanos, pero no en 8, Romanos 1, para entender desde la concepción del hombre en pecado hasta llegar al hombre en el espíritu. Vamos a la palabra para ir cerrando Romanos 8 del 1 al 11. En la versión amplificada dice así. Ahora pues, ninguna condena pesa ya sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús. Mediante esta unión con Cristo, la ley del Espíritu vivificador me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Dios mismo ha realizado lo que no estaba al alcance de una ley condicionada por la debilidad de la naturaleza humana. Él envió a su Hijo como sacrificio por el pecado y valiéndose de la naturaleza humana del Hijo, a quien hizo compartir nuestra misma condición pecadora, dictó sentencia condenatoria contra el pecado. Y así nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de las desordenadas
apetencias humanas, estamos en condiciones de realizar el ideal de rectitud propuesto por la ley. Los que viven entregados a sus desordenadas apetencias humanas sienten y piensan según ellas. En cambio, los que viven a impulsos del Espíritu, según Él sienten y piensan. Y sentir conforme a las desordenadas apetencias humanas lleva a la muerte, mientras que sentir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz. La razón hay que buscarla en que las desordenadas apetencias humanas están enfrentadas con Dios. Ni se someten a Dios, ni tienen siquiera posibilidad de hacerlo. Los que viven, pues, entregados a las desordenadas apetencias humanas, no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís entregados a tales apetencias, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios vive en nosotros. El que carece del Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo sufra los mortíferos efectos del pecado, el Espíritu vive a causa de la fuerza salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Amén. Escúcheme, hermano, vamos cerrando este tema y esta serie que nos ha tomado 5 semanas. Sinceramente, cuando fuimos al retiro con los pastores, ni tenía idea de que esto se iba a convertir en una serie, porque era una palabra para nosotros. Sin embargo, el Señor nos habló que había que liberarlo a la congre. No sabía que iba a terminar hablando de la sabiduría, la santidad o la fidelidad, como estamos cerrando hoy. Yo quiero animarle a que usted se tome el tiempo, en cuanto le sea posible, y pueda volver a revisar estos videos que están liberados en el canal de YouTube de la Congre. Ahí están. Tómese el tiempo para tomar apuntes, si es posible, pero tiempos para entrar con el Espíritu Santo y preguntar, ¿dónde, en qué parte de mi vida me he quedado? ¿Cómo es que yo estoy viviendo mi vida en Cristo? Porque no es posible, hermano, que sigamos caminando con esa mentalidad caída cuando la Biblia, y hemos leído por 3 semanas seguidas casi el mismo capítulo de Romanos 8, donde se muestra al hombre viviendo la vida en el Espíritu. Entonces, no podemos nosotros seguir pretendiendo ser iglesia y viviendo bajo la ley del pecado. ¿Cuál es la vida de la iglesia? La vida, viviendo la vida en la ley del Espíritu. Y eso se tiene que revelar. Lo siguiente que viene en unas semanas, no sé si la próxima arranquemos o no, vamos a empezar a mirar el libro de Romanos como cuerpo, como iglesia, para sumergirnos en esa profundidad y poder discernir y poder tomar armas y herramientas para empezar a caminar en lo que nos debe llevar a vivir la vida en el Espíritu. Sabiendo que mi hermano mañana puede quizás tener un traspiés, pero eso no significa que su vida se acabó allí. ¿Me está entendiendo? Que en este cuerpo mortal podemos padecer cosas, pero eso no significa que eso es lo que nos gobierna. Sino la ley del Espíritu, la ley de vida, el Espíritu vivificante en nosotros. Ya no rendidos al pecado, ya no rendidos a esos pensamientos caídos que constantemente bombardean tu mente. Puede ser pensamientos inmorales o pensamientos de enfermedad o pensamientos de muerte. Cualquier cosa puede sobrevenir. ¿Y por qué? ¿Por qué gana terreno eso? Porque estás vendido a la ley del pecado. Porque no ha entendido la vida en el Espíritu. La ley del Espíritu es vida.
¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe empezar a vivir? Vida. ¿Y quién es la vida? Es Cristo. ¿Comprende? Todo esto nos llevó porque comenzamos a hablar acerca del espíritu de la levadura. ¿Por qué la levadura ha sido tan efectiva dentro de la iglesia? Porque hemos ignorado todas estas verdades que hemos estado hablando estos días. Iglesia, es tiempo de que empecemos a vivir la vida en Cristo. Escúcheme, no una vida evangélica, no un membrete, no un que yo me congrego, sino la vida en Cristo es otra cosa, hermanos. La vida en Cristo es vida. Amén. Es vida. Es disfrutar tu vida en Cristo. Ojo, yo no estoy diciendo disfrute el pecado. No, el hermano cayó y todos nos reímos. Nada que ver. Estamos hablando de que si yo en mi propósito entiendo que yo me santifico, me aparto, ya no pensando en un conjunto de reglas. ¿Me comprende? Ay, pastor, mire, ¿será que puedo ir al baile? ¿Me está entendiendo? O sea, si usted todavía tiene que estar pidiendo permiso para esto, es porque usted realmente vive en la carne. Pero cuando yo vivo en la vida en el Espíritu, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene o me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo, cuando camino en el Espíritu, yo puedo discernir, yo puedo entender qué es el bien, qué es el mal. ¿Me entiende, iglesia? Necesitamos empezar a vivir esa vida. Padre, en esta hora nosotros queremos reconocer tu nombre, darte gracias, Señor, por todas estas semanas que esta palabra nos ha venido, Señor, abriendo el entendimiento. No queremos simplemente quedarnos con una confrontación de algo. Queremos empezar a vivir, a disfrutar la vida en el Espíritu, Señor. Queremos empezar a vivir, Señor, a ser libres de toda levadura, de todo aquello que ha leudado nuestras mentes, nuestras vidas, ministerios, llamamientos, familias, vida conyugal, matrimonial, padres, hijos, negocio, trabajo, profesión, estudio, toda nuestra vida, Señor. Queremos sacar nuestra vida de ese antidiseño. Pero sabemos que esto no es un ejercicio espiritual, imponiéndonos cosas, reglas de hombres. Eso no ha servido de nada. Eso ha fracasado. La religión ha fracasado, Señor. Y ha tenido cautivo a tanta gente. Mucha gente con un corazón sincero diciendo, Señor, ya no quiero pecar de esta manera, ya no quiero seguir viviendo de esta forma. Pero que vez tras vez se ve sucumbiendo ante sus apetitos desordenados. Espíritu Santo, yo oro que en este momento, Señor, traigas mayor luz y entendimiento ante todo lo que hemos hablado estas semanas. Que cada uno pueda reconocer su necesidad de la vida en el Espíritu. No necesitas que alguien recuerde tu pecado, hermano, hermana. Suficiente lo has recordado. Y le has dado tanto interés a eso que no logras salir de esa vida. Entonces, ¿qué? Empieza a vivir en la ley del Espíritu. Empieza a declarar la vida de Jesús. Así como decía mi esposa, que ayer el Señor le mostraba, que aún en la oscuridad el Señor está para traer luz. Por más oscuro que sea eso, empieza a declarar la vida de Cristo sobre ti. Empieza a vivir para que la levadura no tome ventaja en ti. Con la sabiduría de Dios, santos y apartados para Él, fieles hasta la muerte. Que podamos reconocernos entre nosotros al vernos el rostro santo y fiel para Cristo.
Padre, me uno a esta oración de mi esposo, dándote gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo donde estamos entrando, Señor, en conocer, en experimentar esta vida del Espíritu, Señor, fuera de toda religión, de toda forma, de toda estructura de reglas, Señor. Sabemos que hay una ley y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que sea esta ley que nos gobierne, que sea esta ley que nos llene, el tener los pensamientos de Cristo, el tener la mente de Cristo, el saber que Él no vino a esta tierra simplemente como muchos en este tiempo están reconociendo o están declarando Domingo de Ramos o Semana Santa para que Él fuese recordado solo esta semana. Él vino porque el mundo se había perdido. Él vino porque de tal manera, dice, que amaste, Padre, al mundo y por eso enviaste a tu Hijo, para que fuésemos rescatados de las manos de Satanás y para que tuviéramos vida eterna y para que tuviéramos vida en abundancia. Señor, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos experimentar en nuestra vida, la vida en abundancia, la vida en Cristo, la vida en ese caminar cercanos a ti, ya no como separados, como se decía en la prédica. Así esa experimentación que tuvo Adán al salir del Edén, al ser expuesto a la tierra, al dolor, al sufrimiento, pero lejos de ti, Señor, lejos de ti. Esa misma angustia que sentía Jesús cuando sabía que iba a cargar todos esos pecados de la humanidad y lo que iba a experimentar era la ausencia de ti. Fuera de ti, Padre, ¿qué sería del mundo? ¿Qué sería de la gente? ¿Qué sería de nosotros? Pero en ti somos llamados a posicionarnos en esos lugares celestiales. Somos llamados a vivir colaborando con Cristo, a ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Señor, hoy levantamos esta verdad. La vida en el Espíritu es posible porque el Espíritu vivificante que es Cristo habita en nosotros. Gracias por el alto precio que pagaste. Fuiste fiel hasta la muerte. Fuiste fiel, Jesús. Por eso tu nombre es fiel y verdadero. Nos conectamos con tu fidelidad. Nos conectamos con tu verdad. Tú eres el fiel y verdadero. Respondemos declarando que somos elegidos y fieles para tu propósito y que te amamos. Amén. Gracias. En principio eras tú, oh Verbo de Dios. Estabas ante Dios y Dios eras tú. Todo existió por
Señor. Cristo, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de ti, Jesús. Cristo manifestado en carne, tabernaculizaste entre nosotros, Jesús. De tu plenitud tomamos hoy. Sí, Señor. Gracia tras gracia, oh Jesús. En ti está la vida, nuestra vida. Tú eres nuestra luz. Padre, nos alegramos en ti y junto a los demás santos y fieles. ¿Te puedes reconocer como un santo y fiel, hermano, hermana? ¿Te puedes reconocer así? Creo que hoy día usted se vaya meditando esto. ¿Quién eres en Cristo? ¿Me entiendes? No eres segunda clase, no eres tercer mundo. En Cristo no es si eres de la highlight o eres de otra categoría. En Cristo simplemente nos contamos como santos y fieles. Esa es tu medida. Si no la tiene, mire, si no la tiene, no pierda el tiempo. Usted no está en Cristo, usted no tiene nada. Así de sencillo. ¿Me tienes en Cristo? Somos llamados santos y fieles. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, ¿me entiende? Poder escribir. Yo por eso últimamente estoy, si ven en el chat, estoy saludando así. El otro día le mandé una carta a los hermanos de Transformación Ecuador, porque tenemos un retiro próximos días. A los santos y fieles de Transformación Ecuador, que están en diferentes ciudades del país. Pero yo quiero empezar a practicarlo, hermano. ¿Me está entendiendo? Yo quiero empezar a hablarlo así entre nosotros en la congre. Los santos, y le voy a cambiar el nombre al chat que tenemos, uno a uno. Ahora le vamos a llamar santos y fieles. Amén, amén. Los santos y fieles. Es que alguien tiene que empezar a hacerlo, hermano, ¿me entiendes? Los santos y fieles. No, es que hemos estado acostumbrados siempre a estar mirando todo con desconfianza. Uy, ese hermanito medio, ¿será santo o no santo? Imagínate si el Señor nos tratara así, hermanos. Qué terrible que sería eso. Eso es la religión. Dios nos está haciendo libre de muchas cosas en este tiempo. A Él damos la gloria y la honra. Amén, 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 amén. Así que tarea para el equipo de salmistas. Escribir un cántico que hable de los santos y los fieles. Pero tiene que ser un canto de júbilo, ¿sí? Tiene que ser de júbilo. ¿Me entiende? Para que la gente lo crea, ¿me entiende? Los fieles, ¿me entiende? Amado, no sé usted, pero yo tengo mucho gozo con el Señor. En el Señor, mucho gozo, estoy contento. Junto a mi amada esposa en mi casa, el equipo pastoral y todos. Pues hermanos, vienen tiempos mejores en el Señor, en Cristo, ¿sí? No le estoy profetizando baratija, no estoy diciendo vienen tiempos mejores. ¿Por qué? Por lo que se está empezando a declarar y a creer, hermanos. Amén, amén. Sobre nuestras casas, nuestras vidas, la ciudad, la nación, creamos. Estaba leyendo que Mateo me había enviado un artículo, porque no deja de enviarme noticias, y me había enviado un artículo que decía que Ecuador supuestamente va a ocupar el 4º lugar en la economía en América Latina en este 2022. Ecuador. Mire, los políticos podrán decir mucho y los economistas muchas cosas. Y es verdad, puede ser, pero creamos a lo que el Señor está hablando. Y si es así, gloria a Dios, que mejore, ¿sí? Amén. Por eso le digo, vienen días mejores, ¿sí? Porque ahora nos vamos a reconocer ya no como, oye, vas a Cintia, vas a Consuelo, no, esas hermanas, no, santas, no. Ahora ya la veo y estoy saludando a santa y fiel, ¿me entiendes? Amén, amén. Santa y fiel, hermana, amén. Créalo, hermano. Tito, santo y fiel, mi hermano. Yo no, a ver, con la seriedad de Tito siempre. Claro, pastor. Ah, bien, hermano, gloria a Dios.
Yo estoy alegre, hermano. Yo estoy contento, hermano. Amén. Queremos despedir a los hermanos que nos han estado siguiendo por esa transmisión. Les enviamos un abrazo poderoso. Mañana no olvide escuchar la radio, el programa Hasta lo Último de la Tierra. Hoy está el programa de Transformación Ecuador, si lo quieren escuchar en la radio. No sé en qué horario, pero ahí está en el itinerario. Les amamos, les enviamos un abrazo. Y por favor, no se olvide que este 15 empieza la Pascua, ¿sí? Que es de 7 a 8. Es 1 hora según veo en el itinerario. De 7 a 8 será solamente, pero 7 horas de Miami. Quiere decir que aquí serán las 6 de la tarde, ¿sí? Para que lo tengan presente. Si todavía no se inscribió, avísenos para enviarle el link porque es de forma gratuita. Bendiciones, les amamos. Chao.